Así que mientras usted va abriendo la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, usted repite bien fuerte conmigo, como ya es de costumbre hacerlo. Yo no he venido a oír lo que quiero oír, sino es que Dios me trajo en esta noche a oír lo que Él sabe que yo debo oír. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1 en adelante, y titulo esta conferencia Tan cerca y tan lejos. ¿Cómo la titulé? Tan cerca y tan lejos. Hechos capítulo 3, verso 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que heredaremos la eternidad decimos. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Preciosa es la palabra, por eso usted le brinda un aplauso en esta noche, por favor. Tan cerca y tan lejos. Cuando empezamos a estudiar, porque hoy es un estudio bíblico, este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 3, la iglesia primitiva que apenas estaba naciendo, nos damos cuenta de algo bien importante y que tiene mucha relevancia. Que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, que era la hora de la oración. Cabe aclarar algo: la diferencia de lo que sucede en nuestras ciudades occidentales actualmente es que para aquel entonces no existían diferentes templos en Jerusalén en esa época, sino uno solo. Este era el templo de Salomón. Todos los judíos iban a ese templo. No como sucede hoy, que usted tiene, gracias al Señor, la posibilidad de escoger en qué lugar usted puede ir a reunirse, en qué lugar usted puede estar. Ahí en ese tiempo solo existía un templo, y era el templo de Salomón. Ahora, habían muchos lugares, muchas sinagogas donde también se podían reunir, pero principalmente era el templo. Y los judíos, de acuerdo a la tradición, tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Diga, ¿cuánto tiempo oraban? 3 veces al día. A la hora tercera era la primera oración, es decir, a las 9 de la mañana. La segunda era a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Y a la puesta del sol, esto es a las 6 de la tarde. Pero, ¿qué oración era la que se hacía? Porque de acuerdo al versículo 1, dice que ellos estaban a la hora novena, entrando en la hora de la oración. Y la hora novena es la hora de la oración que está relacionada con el sacrificio continuo. Diga, sacrificio continuo. Que en hebreo se le conoce como Korban Tamid, que se llama continuo porque se ofrecía todos los días. Y yo creo que nosotros hoy debemos ejercer lo mismo. Tener un continuo agradecimiento al Señor, una continua fluidez de oración, donde de mañana, de tarde y de noche lleguemos a la presencia del Señor a clamar, a orar, a exponer nuestras quejas, nuestras lágrimas, nuestras alegrías delante de la presencia del Señor. En el libro de los Números encontramos las instrucciones que Dios le dio a su pueblo referente a esta ofrenda diaria. Por favor, vaya al libro de los Números, capítulo 28, y vamos a naufragar y vamos a dar un recorrido por las páginas de las Escrituras. Venimos a estudiar. Números, capítulo 28, versículo 1 en adelante, para que usted vea cuál era la ordenanza para ese tiempo. ¿Lo tiene ya? Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas
en olor grato a mí. Guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día. ¿Cada cuánto tiempo? Cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás. ¿Dónde? A ver si usted me está leyendo. Un cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de oliva, machacadas, ¿en qué? En ofrenda. Versículo 6. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato y ofrenda encendida a Jehová. Si algo Dios está demandando de nosotros, es que de continuo busquemos su rostro. Es que de continuo estemos entrando en su presencia y que dejemos a un lado los cuestionamientos, los señalamientos, las posiciones que podamos tener, la relación que podamos tener con otras personas, y que entendamos de una vez y para siempre de que el Dios que te llamó es el Dios que te sostiene, que el Dios que te llamó es el Dios que te prospera, que el Dios que te llamó es el Dios que suplirá, que el Dios que te llamó es el Dios que traerá la sanidad, que el Dios que te llamó es el Dios que provocará la restauración. Por lo tanto, lo que debo es entrar a su presencia y Dios hará el resto de los cambios. Cada día se debían ofrecer 2 sacrificios continuos. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Repito, diariamente 2 sacrificios. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Ambos sacrificios debían ser con corderos. Y no es casualidad que Jesús, el Cordero de Dios, fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana y entregado y culminó su vida a las 3 de la tarde. Porque Él era el sacrificio. Él era el sacrificio por excelencia. A las 9 de la mañana Jesús estaba subiendo a la cruz y a las 3 de la tarde estaba muriendo, entendiendo proféticamente de que Él era el Cordero inmolado, de que Él era el Cordero de que se estaba hablando en la antigüedad, y que hoy, gracias a ese sacrificio, podemos entrar libre entrada al trono de la gracia en Cristo Jesús. Debiéramos estar agradecidos en esta noche. 3 tiempos de oración: en la mañana, en la tarde y en la noche. Y a veces pensamos, ¿será que esto fue coincidencia o casualidad que los judíos expresaron esto? Pues no, porque el salmista David, miles de años antes, allá en el capítulo 55, por favor búsquelo, verso 17, la escritura me expresa lo siguiente. Dice: tarde y mañana y a mediodía, ¿qué? Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Lo voy a repetir: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Cuando nosotros estamos dentro de las páginas de la Escritura, me doy cuenta de que el calendario que yo manejo hoy, en la parte de nosotros acá en Sudamérica, es muy diferente al calendario que ellos utilizaban. Fíjense que el salmista David comienza hablando de la tarde. Si fuésemos nosotros, comenzaríamos hablando ¿de qué? De la mañana. Pues pero en ellos es diferente. Cuando usted va al libro del Génesis capítulo 1, siempre dice que fue la tarde y la mañana un día. Y continuamente usted va a encontrar la expresión la tarde y la mañana. Y comienza todo en la tarde, porque para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros comienza a las 12 de la noche, para ellos comienza a las 6 de la tarde. Por eso David decía tarde, porque ese era el principio para él. Lo dije minutos atrás, que a las 6 de la tarde era el último sacrificio. Entonces él dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré a Él y Él me oirá. ¿Qué significa todo esto? De que hay una puerta abierta para cada uno de nosotros, para que en cualquier momento del día que clamemos seamos escuchados. Voy a tratar de que usted se conecte conmigo en esta noche. Hay una puerta abierta que dice que en la mañana, en la tarde o en la noche,
Usted puede acercarse libremente al Señor, clamar a Él y tener acceso a que Él le escucha. Yo creo que alguien en este día ha clamado al Señor y quiero decirte que Dios te ha escuchado. Quiero decirle a alguien que Dios ya escuchó su clamor y su petición. Lo primero que yo veo es lo siguiente, que Pedro y Juan iban, de acuerdo al texto bíblico, al templo con un propósito bien definido, y esto era orar. Y mi pregunta es, ¿cuál es el propósito con el que tú en esta noche viniste a este lugar? ¿Cuál era la intención con la que tú llegaste a este sitio? ¿Llegaste con la intención de encontrarte con alguien? Pues es probable que ya lo hiciste, que ya obtuviste ese milagro. Otros de repente salieron con la intención de venir a este lugar para ver a sus compañeros, porque piensan a veces de que esto es un club social, y no es así. Pero otros como Pedro y Juan, porque cuando hablamos de Pedro y Juan, hablamos de figuras emblemáticas y simbólicas dentro de las páginas de la Biblia. Cuando hablamos de Pedro, hablamos del hombre de la fe. Hablamos de aquel que sin dudar pudo caminar sobre las aguas. Por lo tanto, Pedro refleja y representa simbólicamente la fe. Pero Juan, de acuerdo a las páginas de la Biblia, representa el amor. Y yo quiero decirte que cuando la fe y el amor se unen, algo tiene que pasar. Cuando la fe y el amor comienzan a caminar juntos, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir en nosotros. Por eso dice la Biblia que Pedro y Juan iban juntos al templo. Porque es que usted no puede venir a este lugar con la intención incorrecta. Gracias por el amén. Usted no debe venir a este lugar con el motivo incorrecto. Usted debe venir a este lugar igual que Pedro y Juan iban, con la intención de orar, con la intención de clamar, con la intención de recibir algo de Dios, con la intención de que Dios transforme algo en su vida y con la intención de no regresar a su casa sin antes haber recibido, abrazado y besado su gran milagro que usted vino a recibir en esta noche. Lo segundo es que Pedro y Juan sabían, y los judíos sabían, que Dios está en todo lugar. Pero comprendían la importancia de venir a la casa del Señor para buscarlos. En pleno siglo XXI se ha transgiversado un poco este concepto. Y pareciera algo irónico, porque en la antigüedad la gente sabía que en el templo iba a recibir algo de Dios. Y hoy, aunque mucha gente lo sabe, han sustituido la iglesia por el Facebook. Otros han sustituido la iglesia por el Twitter. Otros han sustituido la iglesia por una iglesia virtual en la internet. Y yo quiero decirle que todo esto está bien, pero sin olvidar de que Dios te tiene sujeto a esta casa, de que tú eres hijo de esta casa. Por lo tanto, la primera voz que debes escuchar no debe ser la de la radio, no debe ser la de la televisión, no debe ser la de la internet, debe ser la de este lugar. Debes venir a este lugar con la intención de querer recibir algo de Dios, y lo de más afuera será añadidura de lo que Dios te está diciendo en este lugar. En el verso 2 del capítulo 3 del libro de los Hechos, declara la Escritura lo siguiente: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y yo me hago una pregunta en esta noche: ¿cómo se llamaba el templo donde colocaban día a día a este cojo? ¿Cómo se llamaba el templo? Pues no. ¿Cómo se llamaba el templo? Ahora nadie quiere responder. Muchas veces se ha confundido el nombre de la puerta con el nombre del templo. El templo era el templo de Salomón, o también fue conocido como el templo de Herodes. Este era el nombre del templo. Otros le decían el templo de Jerusalén también. Pero la puerta, o una de las puertas de La Hermosa, se llamaba así, La Hermosa.
Una de las puertas se llamaba La Hermosa. Por lo tanto, el templo no se llamaba La Hermosa, era una de las puertas. ¿Cómo se llamaba el templo? Diga, el de Jerusalén, el de Salomón. Habían varios títulos que se le daban. Y muchos predicadores que han transitado por altares han cometido la aberración bíblica de decir de que el templo se llamaba La Hermosa. Y de ahora en adelante usted entiéndalo y que nunca se le olvide. Ese templo no se llamaba La Hermosa, era una de las puertas que se llamaba La Hermosa. Yo no sé si usted tiene una de esas puertas a su lado que se llame La Hermosa. Las puertas, de acuerdo a la Biblia, eran un sitio para predicar. En Jeremías capítulo 7, muévase rápido por las páginas de la Biblia. Jeremías capítulo 7, verso 2 dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová. ¿Ponte dónde? A la puerta de la casa de Jehová. Y proclama allí estas palabras y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar ¿a quién? A Jehová. Entonces, una de las características de las puertas es que las puertas eran un sitio para predicar. Y yo creo que Dios abre cada día esa puerta a tu vida. Te da la oportunidad de que le puedas predicar a otros de las grandes verdades del Evangelio. Lo segundo es que las puertas representan el lugar de la oportunidad para vencer a nuestros enemigos. Libro del Génesis capítulo 22 verso 17, por favor. Génesis, no debe tardarse mucho en encontrarlo. Génesis 22 versículo 17. Y yo creo que este verso debe bendecir a mucho pueblo en esta noche. Dice la escritura: de cierto te bendeciré. Alguien debió haber dicho por lo menos amén. De cierto te bendeciré, dice el Señor, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Oh, qué hermosa palabra es que yo pueda entender de que hay una promesa no tan solo que puede reposar para mi vida, sino que también tiene trascendencia generacional. Hay descendencia y palabra profética que no tan solo me va a bendecir a mí, sino que bendecirá a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y hasta el día que Cristo venga sobre la faz de la tierra. Yo creo que alguien debiera entender que la bendición para tu casa es generacional. La tercera puerta son las puertas en la Biblia que son un lugar de protección y de recordatorio de la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. ¿Lo tiene ya? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Para qué es la palabra que tú vas a aprender en esta noche? ¿Para qué es lo que tú te vas a llevar a tu casa en esta noche? Pero ni aquí lo quieren repetir, hermano, más en su casa. Diga, ¿para qué es la palabra que Dios te permite escuchar en esta noche? Primero para guardarla en el corazón y luego para repetirla. Porque si no la almacenas no puedes repetirla. Primero se guarda y luego la proclamas. Dice el verso 7. Y la repetirás a tus hijos, tanto espiritual como natural. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Pero hoy día no han podido establecer, escúcheme bien lo que voy a enseñarle. Hoy día no han podido establecer la teología, los historiadores, nadie ha podido establecer a certeza plena, en un 100% de garantía, en qué lugar del templo se encontraba la puerta donde este cojo estaba, llamada La Hermosa. Ahora, ya que usted vino a aprender en esta noche, les voy a dar una serie de puertas que el templo tenía, para que usted más o menos se ubique, porque a veces vemos esto como cosa vana. La primera puerta que podemos encontrar en el templo era la puerta de Susa. Diga Susa.
no la cantante, sino Susa. Esta puerta comunicaba al valle del Cedrón con el atrio de los gentiles. Ahora está cerrada y conocida como la puerta de oro. La segunda puerta, o eran dos puertas acá, las dos puertas se llamaban las puertas de Hulda. Estas estaban al lado meridional del patio del templo, una al oeste de la puerta de Coponio y una al norte de la puerta de Tabi. La tercera puerta era la puerta de los puros y la puerta de los justos. Qué hermosa puerta. Habían 4 puertas al lado meridional. Ellas eran: número 1, la puerta de las mujeres. Número 2, la puerta del agua. Número 3, la puerta de los primogénitos. Y número 4, la puerta de la leña. Otras 4 puertas estaban ubicadas al norte. Ellas eran la puerta de la música, la puerta de la llama, la puerta de los sacrificios y la puerta que en el hebreo significa Bet Moquet. En el centro del patio estaba la puerta de Nicador, o la puerta también llamada de oro. Esta separaba el patio de las mujeres del patio de los sacerdotes. Esta tenía su origen en el hecho de que un judío alejandrino llamado Nicanor, él regaló para el templo aquella hermosa puerta recubierta de bronce y de oro. Por esto la declaración de Pedro de que no tenía ni plata ni oro resulta bastante apropiada para ese lisiado que estaba en ese lugar. Otra de las puertas era la puerta de la entrada al santuario. Otra puerta era la puerta llamada Suchán. Esta estaba en la muralla este del templo y cercana al pórtico de Salomón, al lado fuera del atrio de los gentiles. Es por eso que allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 11, la escritura declara lo siguiente: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que habían sido sanados, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La puerta de Suchán fue originalmente construida para entrar al complejo del templo. Estaba en una línea visual directa con todas las entradas interiores del mismo templo. Si todas las puertas eran abiertas, usted podía ver directamente el lugar santo justo arriba del primer velo. Esta puerta de Suchán era la entrada occidental en el muro del templo de la parte norte. Es así nombrada a causa de un tallado de la ciudad de Suchán, la capital del imperio persa, que estaba localizada arriba de la portada de la gratitud al emperador persa Darío II, quien dio permiso y apoyó para la reconstrucción del segundo templo. Otra de las puertas era la puerta dorada. Y por si fuera poco, habían muchas puertas menores que daban entrada a estancias y cámaras en el templo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el deseo de Dios es que estemos rodeados de puertas. El deseo de Dios es que para lo que necesitemos tengamos una puerta a nuestra disposición. Yo creo que usted está rodeado de puertas. Cuando usted viene a este lugar, usted tiene puertas de bendición por el norte, puertas de bendición por el sur, por el este y por el oeste. Cuando usted entra a este sitio, usted puede abrir su oído para recibir bendición en cualquier parte, en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso debemos estar siempre percibidos de que hoy hay una puerta que se abre para mi vida. Hoy hay una oportunidad que Dios proclama para cada uno de nosotros. Alguien debiera aplaudir bien fuerte, por favor. ¿Qué puedo yo aprender de este cojo? Lo primero que yo aprendo de este cojo es que el cojo no podía desplazarse por sí solo. Necesitaban que otros lo desplazaran. La escritura dice que él era cojo de nacimiento. Esto significa de que día a día se sentaba a la puerta del templo a esperar las limosnas monetarias de los que acudían a adorar. Esto es resignación por lo que yo soy y no tenía el valor de creer en lo que Dios tenía para él.
Hay cantidad de gente hoy con la misma actitud de este cojo. Ya se han entregado al fracaso, se han entregado a la miseria, se han entregado a la enfermedad, se han entregado a no culminar sus metas y sus objetivos. Pero yo quiero decirte que aunque haya transcurrido el tiempo, todavía hay oportunidad para el que cree. Que aunque todavía hayan pasado mañanas, meses y años, todavía Dios está obrando en tu vida. Oh, no debes desesperarte, incluso no debes desanimarte, porque Dios te quiere bendecir. Yo vengo a hablarle en esta noche a alguien que de repente ya esté perdiendo las esperanzas porque tiene mucho tiempo orando por algo. Vengo a decirte de parte del Señor que no te desesperes, porque lo que has tardado, Dios va a traer el milagro. Falta muy poco para que Dios traiga el milagro para alguien. Así que aplauda bien fuerte al maestro, por favor. Qué triste es que este cojo quisiera desplazarse y que no podía. Yo me imagino a este cojo viendo niños correr, gente brincar, otros dar pasos bien rápidos. Y él muchas veces querer hacerlo, pero estaba limitado, no podía hacerlo. Aunque estaba viendo que otros lo hacían y él quería hacerlo, no podía hacerlo. Por eso es la importancia de que hoy que tenemos la oportunidad de servirle al Señor, no la desaprovechemos. Hoy es el tiempo oportuno para que le creamos a Dios, para que avancemos en la obra, para que siempre tengamos claro de que el Dios que nos llamó es el Dios que nos impulsa y es el Dios que nos dará la victoria. Este cojo, lo segundo que yo puedo ver en él es que este hombre no era un miembro de la comunidad cristiana. Si lo hubiese sido, de seguro habría recibido la ayuda de los creyentes. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque ahora que usted me acompaña al libro de Deuteronomio, se lo voy a demostrar por la escritura. Capítulo 15, versículo 4, por favor. Y luego saltaremos al verso 7 y verso 8 del mismo capítulo 15 de Deuteronomio. 4 del capítulo 15 dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia. ¡Ay, santo! No, yo voy a tratar de volverlo a leer para ver si esta palabra penetró y se hizo rema en la vida de alguien. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Baje al verso 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas. Pastor, hasta aquí estuvo bueno el mensaje. No endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Verso 8. Si no, así dice el Señor, si no abrirás a él tu mano libremente, sin que te estén pidiendo, y en efecto le prestarás lo que necesite. Porque ahora no alaba al Señor. Le prestarás lo que necesite. No se haga el loco y disimule ahora. Pero de acuerdo al texto bíblico, los judíos pasaron por alto este mandamiento de Dios y llegaron a considerar una virtud dar limosna a los lisiados. Vaya al libro de Mateo capítulo 6, por favor. Dije que íbamos a navegar por las páginas de la Biblia en esta noche. Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. ¡Ay, santo! Pastor, repítame porque ese pasaje está bien bonito. Se lo voy a repetir porque usted me lo está pidiendo. Cuando pues des limosna, usted llámelo ofrenda como usted quiera llamarlo.
siembra, lo que usted quiera decirle. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios está llamando a que nosotros bendigamos a la gente, que no dejemos pasar la oportunidad de bendecir a otros. Número 3, narra la Escritura que los ojos, los cojos, los ciegos, los paralíticos no podían entrar al atrio interior del templo. Es por eso que narra la Escritura que el paralítico lo traían para que se quedase en una de las puertas del templo, porque los cojos, los ciegos, los impedidos no podían accesar a la presencia de Dios. Pero qué bueno que Jesucristo rompió el velo. Qué bueno que ese velo se rasgó de arriba abajo y que hoy el cojo tiene acceso a la presencia de Dios. El ciego tiene acceso a la presencia de Dios. El mudo tiene acceso a la presencia de Dios. El paralítico tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué yo digo esto de que no tenían acceso? Porque en el libro de Levíticos, vaya allá por favor, Levíticos capítulo 21, versos 17 y 18, la Escritura me declara lo siguiente. Levíticos 21. ¿Dónde están los? Ok, ahora sí. Levíticos 21, 17 y 18 dice lo siguiente. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Verso 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón, ¿cómo? Dígalo conmigo. Diga: ciego o cojo, o mutilado o sobrado. Y sigue dando una serie de características. Pero la que nos interesa en esta noche es que este cojo, este paralítico, este lisiado no tenía acceso, no tenía la capacidad, aunque quería, estaba tan cerca pero tan lejos de la presencia del Señor. Este cojo estaba a la puerta, estaba allí muy cerca y veía a la gente cuando entraba, escuchaba la música, escuchaba a la gente recibir la palabra, recibir sus milagros, ofrecer su sacrificio, pero al mismo tiempo él no podía hacerlo. Y muchos hoy están igual que ese cojo, tan cerca de recibir un milagro, pero tan lejos de apropiarse de él. Mucha gente que tiene tiempo asistiendo a las congregaciones ya debiera estar en un nuevo nivel de gloria. Y han estado tan cerca de lograrlo, pero tan lejos en su corazón de alcanzarlo. Este cojo, la Biblia no habla por cuánto tiempo. Yo me imagino que fueron décadas, que estuvo allí tratando de entrar, tratando de recibir algo, tratando de ofrecer un sacrificio y no podía hacerlo. Hoy tú tienes la oportunidad de ofrecer no un sacrificio, sino de ofrecerte en sacrificio vivo delante de Dios. Así que no pierdas en esta noche la oportunidad de hacerlo. No pierdas en esta noche la oportunidad de entregarte por completo al Señor. Y a diferencia de este cojo, tú vas a estar bien cerca, no vas a estar lejos, vas a estar cerca, vas a entrar y vas a recibir tu milagro. Lo cuarto es que el cojo fijaba su mirada en los hombres, no en Dios. En el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 3 dice la Escritura lo siguiente: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Versículo 5. No, vamos a leer el 3 y repito el versículo 4 para que usted lleve la secuencia. Verso 3 dice, Hechos capítulo 3 verso 3: Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Muchos cristianos a veces venimos a la casa de Dios, pero muchas veces estamos tan afanados en otras cosas que no estamos atentos a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos en esta noche, más de lo que Dios tiene para darnos. Usted siempre ve, no se distraigan, apaguen el celular,
Tenga cuidado, preste atención, y a veces parece repetitivo, otros piensan que ya es cansón, otros piensan que le estamos fastidiando, y no es así, sino que queremos que Dios te hable en esta noche. Porque yo creo que ninguno, sin excepción, puede salir, si está atento a la palabra, va a salir sin recibir su milagro. ¿Cuántos me están entendiendo? La escritura en el libro de Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 versículo 22, la escritura dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy tu Dios y no hay más. Dice el Señor, mirad a mí. Es lo mismo que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos capítulo 12 verso 2, un pasaje universal que todos conocemos. Dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos ¿en quién? ¿En quién? Por eso yo no puedo venir a la casa del Señor esperando recibir algo de alguien que no sea el Señor. Yo debo venir a este lugar esperando levantar mis ojos y ver al Altísimo, esperando levantar mis ojos y ver al gran yo soy, al eterno, al Dios de Israel, el eterno, el gran príncipe de paz, el consejero, el admirable. Eso es lo que yo tengo que venir a recibir. Hermanos amados, santos de Dios, deje de estar hablando en el servicio, deje de estarse distrayendo en el servicio, deje de estar enviando mensajes de texto en el servicio. Para todo hay tiempo, pero cuando usted transfiere esa puerta, cuando usted abre esa puerta de bendición, usted despójese de todo lo demás y levante sus manos y diga, he venido a adorar, he venido a exaltar al Creador y no me voy sin recibir un milagro. Así que tenemos que colocar la mirada en el Señor. A veces colocamos la mirada en el hermano que está delante, que no levantó sus manos porque el ministro de alabanza le dijo que la levantara, y lo anotamos en la lista como el pecador del día. Otros están pendientes de tantas cosas y no del Señor. Volvemos al libro de los Hechos capítulo 3, pero el verso 6 ahora. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué más? Levántate y anda. ¿Cómo estaba Pedro en ese tiempo? ¿No tenía qué? No tenía ni oro ni plata. ¿Cómo andaba Pedro? Muchos dicen pelado. Pedro y Juan no tenían que ni oro. Estaban cómodos. ¿Estaban cómodos? Pelados. Pues le digo que esto no es así. Voy a romper un becerro de oro que muchos han predicado. Incluso escuché a alguien decir que Pedro y Juan estaban ungidos, pero pelados. Y yo creía también que Pedro y Juan andaban ungidos, pero pelados. Y cuando yo voy a la escritura, cuando yo leo esta palabra, pareciera que de verdad estaban sin plata. Mas, cuando yo voy a la escritura me doy cuenta lo siguiente. En el libro de Éxodo, le voy a dar varias razones por qué estos no estaban pelados. No estaban sin dinero, sin cash. Vaya al libro de Éxodo, por favor, capítulo 34, verso 20. Éxodo 34, versículo 20, ¿lo tiene? Dice la escritura, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de mí con las manos ¿qué? Vacía. En ese tiempo todos los que iban al templo tenían que llevar algo para ofrecer. Ninguno se podía presentar sin tener algo. La segunda herramienta, el segundo argumento bíblico por el cual yo puedo establecer en esta noche de que Pedro y Juan no estaban tan limpios como a veces lo predican muchos, se encuentra en el libro de los Hechos capítulo no 3 sino 4 verso 35, por favor.
Lo voy a esperar que lo busquen. Hechos capítulo 4, porque quiero leer un versículo antes que aquí no lo tengo. Hechos capítulo 4, versos 34 y 35. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su qué, su necesidad. Esta gente tenía la manera, tenía pan para comer, tenía algo en el bolsillo porque se repartían, había una equidad. Cuando Pedro dijo que no tenía oro ni plata, lo que estaba diciendo, y présteme atención lo que estudia en la Biblia, lo que Pedro estaba diciendo cuando él dijo no tengo plata ni oro, él estaba diciendo lo siguiente: cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta de que el oro representa, entre tantas cualidades que tiene, la que más resalta es la divinidad. Diga, el oro representa o simboliza divinidad. Y lo segundo es que la plata simboliza redención. Diga, redención. En otras palabras, lo que Pedro le estaba diciendo al cojo era lo siguiente: yo no soy divino, solo Dios lo es, y yo no te puedo dar redención. Cuando él dijo yo no tengo plata, estaba diciendo yo no soy divino, yo no soy Dios, aunque caminé con Dios en la tierra. Y cuando él le dijo yo no tengo oro, le estaba diciendo yo no te puedo dar redención. Oh, pero ahí no termina el versículo. Me fascina la escritura, porque Pedro dice yo no tengo plata ni oro, pero ahí no se acaba el texto bíblico. Pedro sigue diciendo pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿Y sabe usted por qué él dijo esto? Porque si algo tenían ellos era autoridad delegada por el mismo Dios. Porque en Mateo capítulo 10, por favor vaya a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 verso 1 dice lo siguiente: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Diga, autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo que aparece en Marcos capítulo 16 verso 18, que Dios le dio autoridad. Usted tiene esa autoridad delegada también en este tiempo. Y yo quiero decir lo mismo que dijo Pedro en esa oportunidad, ya no al cojo de la Hermosa, sino a la iglesia Restauración. Iglesia Restauración, José Villarreal no tiene oro ni plata. Más de uno ya dijo está pelado. José Villarreal no tiene oro ni plata. Yo no te puedo dar redención, ni puedo ser divino, pero lo que sí tengo te doy. Y puedo declarar una palabra profética que se nos ha dado autoridad para declararla y decir que puertas se te abren, que bendición te alcanzará, que lo caído se levantará, que viene el tiempo de restauración como nunca antes ha vivido para tu vida. Aleluya. Dice la escritura en Hechos capítulo 7, 3:7. Hechos capítulo 3 versículo 7. Dice la escritura: luego que Pedro le dice que no tenía oro ni plata, le dijo en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Dice, y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. La importancia de tener un buen mentor, la importancia de tener alguien que te instruya en lo que tú debes hacer. Porque lo que este hombre estaba haciendo no era improvisado. Porque él, un tiempito atrás, en Mateo capítulo 8, hay una historia, o en Marcos capítulo 8, hay una historia donde la suegra de este mismo personaje se encontró con otro personaje llamado Jesús. Y Pedro y Juan estaban con ellos. Y dice que ella estaba postrada. ¿Cómo estaba este cojo? Postrado también. Ella tenía una necesidad para ser sanada. Sí, tenía fiebre, altas temperaturas. Y este cojo también tenía una necesidad. Y dice la escritura claramente que Jesús la tomó de la mano. Y cuando la tomó de la mano, al instante la fiebre desapareció y que ella se levantó y le servía al Señor. Pedro había estado en la mejor escuela.
Pedro había sido instruido por el maestro. Usted hoy tiene otros mentores. Usted tiene hoy otros pastores, líderes, ministros, apóstoles que los van a estar instruyendo para que el día de mañana usted siga nuestros pasos, no nuestros errores, sino nuestras bendiciones. Para que el día de mañana usted pueda caminar y decir: hoy yo recuerdo una vez que el pastor Villarreal lo predicó, y lo mismo lo dice la escritura, que tomándolo de la mano derecha le dio autoridad al Señor y le dijo: levántate y anda, y el enfermo era sanado. Pedro aprovechó la escuela del maestro. Lo prediqué en una oportunidad y lo vuelvo a repetir. Cuando Pedro está ahí con el maestro y estaba la joven lanzada, muerta, y le dice: Talita cumi, a ti te digo levántate y anda. Tiempo más adelante, una vez se los prediqué bajo ese mismo título, Talita o Tabita. Ahí se encuentra Pedro y Juan, estos dos mismos personajes, y Pedro viene y dice: Tabita cumi, a ti te digo niña, levántate. Porque Pedro había aprendido del maestro. Qué bueno que yo puedo aprender de aquel que me enseña Biblia. Qué triste es aprender de aquel que tiene un mal vocabulario. Se fueron los amenes. Qué triste es aprender de aquel que te dice continuamente que no te congregues, que hay mejores lugares para ir. Pero qué hermoso es aprender de alguien que te dice: santifícate, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuál de los dos tú quieres tener a tu lado? Rápidamente decimos: el que habla a la manera de Dios, pero muchas veces hacemos lo contrario. Así que de aquí en adelante, ese cojo estaba tan cerca de la bendición, pero al mismo tiempo estaba tan lejos para recibirla. Tan cerca y tan lejos. Hoy tú estás tan cerca que puedes abrazar al maestro. Hoy estás tan cerca de recibir el milagro. No tan lejos, sino tan cerca. Así que esa es mi palabra para ti en esta noche. No seas como este cojo, que estuvo durante tanto tiempo tan cerca de la gloria del Señor, pero nunca pudo tocarla. Sé tú del que estés cerca, pero también puedas abrazarla y puedas ser de transferencia para otros. Porque termina el relato bíblico diciendo que luego que se sana, el cojo empezó a saltar. ¿Y saben a dónde corrió? De acuerdo a la Biblia, entró al templo saltando. Porque yo me imagino que durante años lo que deseaba este cojo era estar en el templo. Durante años yo me imagino las lágrimas del cojo fuera del templo, escuchando las alabanzas, escuchando los testimonios de la gente, escuchando cómo se ofrecían los sacrificios, y él no poder hacerlo. Pero un día el milagro llegó. Yo no sé si esto le ministra a alguien, pero un día tu milagro te llegará. No sé cuánto tiempo has esperado, tampoco me importa. Lo único que quiero decirte es que un día el milagro te tocará, el milagro te alcanzará, y lo único que habrá en tu mente y en tu corazón es saltar a la presencia de Dios, es ir a la casa de oración, es buscar la presencia de Dios. Oh santo. Por eso hoy estamos tan cerca que no podemos dejar escapar el milagro. Colóquese en pie, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Porque a diferencia de este cojo que estuvo tan cerca, pero tan lejos de recibir un milagro, nosotros estamos tan cerca y también vamos a recibir el milagro. Señor, yo declaro que en esta noche el que tiene un deseo en su corazón, oh Dios, recibe su milagro. Declaro que lo que necesiten, Señor, va a ser suplido por ti. Que aquel que está clamando por un empleo, Señor, tú le abres las puertas para que pueda recibirlo. Yo bendigo esta casa con toda bendición espiritual. Y declaro que cada uno de los que vinieron a este lugar puedan entender, Señor, de que tenemos que colocar nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y hoy, Señor, estamos tan cerca de recibir el milagro que nos vamos a ir con Él. Vamos a abrazar el milagro, lo vamos a acariciar y vamos a llevárnoslos. Porque hay promesas que no vamos a dejar pasar, Señor. Mil gracias, Dios. Mil gracias te doy por esta casa. Mil gracias te doy por esta oportunidad que me has dado de exponer la palabra. Y gracias, porque sé que cada uno de nosotros hoy hemos abrazado un milagro. En Cristo Jesús, amén y amén. Aplauda al maestro, por favor, si Dios le ha bendecido.